Bueno, buenas tardes. Yo creo que podemos ir empezando, por lo menos con las presentaciones, si os parece bien, y así damos un poquito de tiempo también para que se conecte la gente que se ha inscrito. En primer lugar, bienvenidos a todas y a todos desde Valgray. Yo soy Ana Ciudad, la directora gerente de la Fundación. Y hoy organizamos este webinar, una actividad, un webinar de innovación, que son una serie de actividades que organizamos con el objetivo de promover la innovación en inteligencia artificial y alineado con uno de nuestros proyectos, que es la Alianza de Innovación de Inteligencia Artificial, un proyecto que nos está financiando la IBACEMASI, la Agencia Valenciana de Innovación, en el marco de una ayuda complementaria. Y luego también este webinar en particular de hoy está muy alineado con un curso en el que vamos a profundizar en los temas que hoy nos va a contar Jordi. Veréis que con él vamos a ver que se abren unas oportunidades muy interesantes para todos los que nos dedicamos a temas de innovación, a temas de gestión de la I+D. Y con las herramientas de inteligencia artificial vamos a poder trabajar mucho mejor, ser más eficientes. Y bueno, Jordi, vais a ver que nos transmite enseguida la gran utilidad que nos puede aportar estas herramientas en nuestro día a día. El curso que estamos organizando desde Valgray, os podéis inscribir, tendrá lugar dentro de nada. Van a ser 2 sesiones solamente, de 2 horas y media cada uno. Va a ser un curso muy práctico de 5 horas en total y tendrá lugar en los días 11 y 18 de noviembre por la tarde, de 3:30 a 6 de la tarde. Si os interesa, podéis ver la información en nuestra web o contactar con nosotros directamente. Y bueno, en cualquier caso, sí que os invitamos a que sigáis atendiendo a estos webinars que organizamos y a las actividades que estamos haciendo a nivel divulgativo en la Fundación Valgray. Y bueno, no me enrollo más, ha dado tiempo de que se conecte más gente. Y doy la bienvenida a Jordi, que es nuestro coordinador académico de Valgray. Él es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, es investigador en el Instituto Brain y tiene muchísima experiencia ya de años en el ámbito de la inteligencia artificial y está al día de todo lo que va surgiendo en cada momento. Y además, como investigador y muy buen gestor también, nos va a poder contar su experiencia utilizando todas estas herramientas en el ámbito de la innovación y la investigación en general. Así que bueno, nada, Jordi, te damos paso Muy bien, y gracias. empieza tú a contarnos. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ana y bueno, y bienvenidos a todos a este webinar que como muy bien ha comentado Ana, pues tiene un poco como objetivo daros unas pinceladas un poco bueno, de la gran utilidad en estos momentos que la inteligencia artificial ya nos reporta a fecha de hoy en todo lo que tiene que ver con la gestión, con la administración y con los trabajos en general relacionados con la I+D, ¿no? Parece mentira, pero aún no tiene 2 años. ChatGPT, que bueno, quizá no, sin lugar a dudas, ha sido el gran, digamos, el producto que más ha popularizado el tema de la inteligencia artificial. Nosotros llevamos muchos años trabajando en el tema, pero sí que es verdad bueno, pues de alguna manera ha marcado un hito, ¿no? En el sentido en el que ha extendido algunas de las posibilidades de los últimos avances en inteligencia artificial de una manera muy horizontal y al acceso, pues, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Em, es muy curioso porque empezaré con una anécdota. ChatGPT salió, como sabéis, aún no hace 2 años, en noviembre hará 2 años. Y en ese momento yo tenía que justificar con otros participantes, socios europeos, un proyecto europeo y quedamos durante 3 días en Finlandia para la terrible y maldita justificación, ¿no? Todos los que de alguna manera pues, participáis, habéis participado o conocéis sabéis que esto es terrorífico muchas veces, ¿no? Porque sabemos lo que tenemos que decir, sabemos lo que hemos hecho,
de alguna manera, pues todo está más o menos claro en nuestras cabezas, pero hay diversidad de socios, cada uno se ha ocupado de una cosa, textos de diferente enfoque, unos comentan unas cosas, otros otras. Hay que ver si la justificación está alineada o no con lo que aquello que dijimos que íbamos a hacer y las posibles revisiones intermedias, en fin. Total, lo normal, ¿no? No queda para 3 días de trabajo, ¿no? Yo recuerdo pues que bueno, fue a principios de diciembre. Ya habíamos jugado nosotros aquí en nuestro laboratorio con los modelos anteriores de GPT y cuando salió ChatGPT, pues la 3.5 recuerdo, ¿no? Pues entonces recuerdo cómo les dije a mis socios europeos, no, no, pasadme los textos, ¿vale? Y en una mañana, eh, con el ChatGPT 3.5, en una mañana lo dejamos cerrado y pudimos pasar la tarde pues conversando y los otros 2 días que estuvimos en Finlandia pues planificando proyectos europeos futuros, que es en lo que tenemos que invertir el tiempo. Entonces, de alguna manera, pues tuve mi primer, digamos, la primera justificación y recompensa que yo he tenido utilizando ChatGPT ha sido justamente en este contexto, ¿no? A partir de este momento, pues esto pues, ha sido un no parar, ¿no? Y un poco, bueno, voy a compartir mi pantalla y así os enseño una presentación, ¿no? Y de alguna manera, pues me servirá, ¿no? Como guión, ¿vale? De lo que os quiero comentar, ¿vale? Como muy bien ha comentado Ana en Valgray, en nuestra fundación, uno de los varios objetivos que tenemos es la formación, ¿no? Y tenemos planificado este curso muy práctico, intensivo, de 5 horas, donde además pues, vamos a dar algún material extra con este objetivo, ¿no? Entonces, en esta hora, pues vamos a centrarnos un poco en cómo están las cosas en estos momentos, qué es lo que podemos hacer. También os daré alguna pincelada de futuro bueno, y si nos da tiempo, pues incluso si podemos, os pongo un poco un ejemplo de mi flujo de trabajo actual cuando tengo que abordar algunas de estas tareas, ¿no? Sin lugar a dudas, y aquí no voy a perder, no os voy a dar mucha información, pero también os puedo afirmar que en nuestros procesos de investigación internos, es decir, en nuestro propio proceso de intentar dar solución a problemas, intentar rascar y sacar nuevas soluciones, nuevas ideas, implementarlas. Cuando estás trabajando justamente en este campo de la inteligencia artificial también te ayuda, ¿no? Entonces, nos estamos beneficiando muy mucho de algunas de las posibilidades, sobre todo las más recientes, que nos permiten, en nuestro caso, donde muchas veces lo que hacemos finalmente tiene finalmente genera un producto que hemos de desarrollar, pues para nosotros es un antes y un después. Y la tendencia, como ahora os comentaré, es que la IA va a ir dando soluciones cada vez más interesantes a problemas más y más y más complejos en todo lo que tiene que ver con la ciencia en toda su dimensión, ¿vale? Entonces, esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Justamente esta mañana hemos estado en un evento en Valencia y una de las cosas que también nos gusta hacer notar es que nos quedéis con la fotografía estática del momento actual, ¿vale? Porque esto es la punta del iceberg de lo que nos viene, ¿no? Y de hecho, pues estamos los que nos dedicamos a esto de la IA, de enhorabuena porque la semana pasada hemos tenido 2 Nobels, ¿no? Uno en física y otro en química, ¿no? Un informático, premio Nobel en química, ¿no? Y de alguna manera, pues justamente el Nobel, el segundo, el de química, Artemis Hassabis, está relacionado con las cosas que vamos a ver. Ya tenemos un primer avance, ¿no? Que es el nuevo modelo O1 de OpenAI,
Nosotros ya tenemos algunos también que estamos jugando en nuestro laboratorio, pero os digo que el 2025 va a ser, recordad, os digo yo ya, el año de los agentes y del razonamiento y la planificación, y que la IA pues va a empezar a alcanzar lo que llamamos el sistema 2 de nuestras capacidades, ¿no? Entonces no os quedéis con la foto estática de lo que tenemos ahora. Esto va muy rápido, ¿vale? Pero en el estado actual en el que estamos en estos momentos, yo os diría que no nos podemos permitir. Esto es un lujo ya. Dedicarnos a tareas de I+D de todo tipo y no utilizar estas herramientas. Esto es un lujo. Mm, Oye, si os podéis permitir el lujo, fantástico. Yo no me lo puedo permitir. Tenemos todos muchas cosas que hacer y muy importantes y tenemos que tener herramientas que lo que tenemos claro acabe plasmado rápidamente en una serie de documentos, en una serie de resultados y nos vienen muy bien estas herramientas, ¿no? Por tanto, como os digo, pues de alguna manera la inteligencia artificial va a ser ya lo está siendo, un catalizador, en su transversalidad y su aplicación en todos los campos de la ciencia, vamos a ver un incremento en los resultados en cualquier campo espectacular, ¿no? Porque de alguna manera es este coprocesador cognitivo, ¿no? Que ni los 8.000 millones de personas podemos dar solución a determinados problemas pensando todos en esos mismos problemas, ¿no? De ahí viene el premio Nobel de Miss Hassabis en química la semana pasada, ¿no? Entonces, en concreto en este campo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la gestión, la administración y la producción relacionada con I+D, pues ya es que ya tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten obtener un rendimiento altísimo en todo lo que es nuestro trabajo. Y en este sentido, pues ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué este boom de la inteligencia artificial? Como sabéis, no es nada nuevo. Esto de la inteligencia artificial, lo que sí que es nuevo, digamos, es el que no se hable de otra cosa últimamente, ¿no? Y un poco la razón es el otro premio Nobel que se ha dado en física, Job Hopfield y Jeffrey Hinton, donde pues, de alguna manera se ha premiado pues conseguir, y esto cuesta a veces de hacer entender a la gente, ¿no? Pero conseguir la mejor réplica de nuestra red biológica neuronal, salvando las distancias, ¿vale? Pero de alguna manera, pues eh, es, eh, es- estamos consiguiendo como mínimo lo que llamamos una inteligencia alternativa muy capaz y con no pocas propiedades interesantes y comunes con nuestras habilidades más únicas. Y de alguna manera, pues el último paso que hemos visto en estos 2, 3 últimos años es el uso de la inteligencia artificial, ya no para hacer predicciones o clasificaciones o encontrar patrones en imágenes, en datos o hacer proyecciones en función de información histórica, si no hemos dado el salto a los modelos generativos. Y con ello, pues, generar texto y con la generación de texto, que ese texto dé solución a problemas muy interesantes, ¿no? Y cada vez más interesantes. En la evolución un poco, de nuevo, no os quedéis con la impresión que podáis tener en estos momentos como en una herramienta como ChatGPT o similares, porque esto acaba de empezar, ¿vale? De alguna manera, pues ya os digo, estamos consiguiendo, de ahí el premio Nobel de la semana pasada, ¿no? Que esa bioinspiración, ¿no? De decir, bueno, pues si nosotros, pues nuestro cerebro, nuestra red neuronal biológica, pues son pequeñas neuronas que hacen una actividad realmente sencilla, interconectadas con otras y transmitiendo información y de manera sinérgica. Pues vamos a intentar hacer algo similar nosotros con lo que tenemos, que son las matemáticas. Y al final estas neuronas las implementamos como funciones matemáticas que reciben unas entradas, dan unas salidas que transmiten otras funciones a otras neuronas artificiales. No voy a entrar en detalles, pero clonamos un poco el proceso de aprendizaje, ¿no? Que también ocurre en nuestro propio cerebro, ¿no? Cuando aprendemos, ¿no?
hay ciertos cambios en nuestras neuronas cuando aprendemos. Cuando en estos momentos vuestras neuronas están realizando cambios. Estáis aprendiendo algo, espero, y entonces resulta que algunas neuronas empiezan a dar más importancia a unas entradas que a otras. Y así es uno de los mecanismos por los cuales nosotros el aprendizaje queda de alguna manera impregnado, ¿no? De alguna manera y distribuido en toda nuestra red neuronal, más o menos. Esto lo hemos replicado utilizando nuestras matemáticas, de manera que creamos estas densas redes neuronales artificiales, que son funciones matemáticas, que inicialmente no saben nada y que tienen que aprender. Y les sometemos a estos procesos de aprendizaje intenso, llamamos entrenamiento. ¿Con qué? Con lo que tenemos, que es Internet, que es una inmensa colección de información, y haciendo las cosas bien, ¿vale? Va y resulta que aprenden. Y va y resulta que no solo aprenden, sino que además generalizan, y generalizan muy bien. Es decir, no son loros estocásticos, como se dijo en su momento, esto empieza a funcionar como, en fin, guardando aún las distancias como nuestra propia red neurológica, ¿no? O nuestra red neuronal biológica. Y estamos transitando, digamos, de este paradigma en el cual aún podemos seguir utilizando las técnicas de inteligencia artificial con notable éxito en muchísimos campos de la ciencia. Aquí con compañeros, por ejemplo, de nuestro departamento de mecánica, pues estamos descubriendo que efectivamente podemos reducir la experimentación de nuevos materiales con hacer, digamos, un screening, ¿no? De alguna manera de posibles combinaciones y crear un modelo predictivo, y eso ahorra de alguna manera pues el tener que probar experimentalmente determinadas cosas, ¿no? Podemos anticiparnos a qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso sigue estando ahí, seguirá evolucionando, y ahora lo que tenemos es la generación. Y con la generación tenemos texto, ¿vale? Y ahí tenemos ChatGPT, que espero, vamos, que la mayoría hayáis tenido una primer varias experiencias con la herramienta. No es la única, y de hecho en el curso cubriremos, digamos, las otras herramientas, porque cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos ChatGPT, tenemos Claude, tenemos Gemini. Y bueno, pues cada una tiene, yo diría que su personalidad, ¿no? Y sus buenas y malas cosas, ¿no? Pero ahí tenemos lo que es la capacidad de generar texto, y con la generación de texto dar respuesta, ¿vale? A problemas. Dar respuesta a problemas, además, estas redes, pues por la variedad de problemas que ya dan es increíble, y esto acaba de empezar. Vamos a ver una transición muy interesante. 2025 va a ser muy interesante porque vais a ver una escalada de estas herramientas hacia capacidades cada vez más de lo que llamamos sistema 2, ¿no? Por una clasificación de Daniel Kahneman, donde el sistema 2 es cuando paramos a pensar, ¿no? Básicamente los humanos, ¿no? Entonces, en estos momentos ChatGPT no para pensar, ¿vale? Nos da una respuesta al mismo ritmo, cada palabra, no para pensar. El nuevo modelo 1, Preview, que si tenéis la versión de suscripción lo podéis seleccionar, ese sí que empieza a parar a pensar, ¿vale? Y esta va a ser un poco la dinámica previsible para el año que viene, ¿no? Pero podemos generar, ya sabéis, imágenes, podemos generar vídeo, podemos generar todo tipo de contenido. Y esto nos ayuda muchísimo, porque en esta generación lo puedo hacer con unas habilidades de conocimiento paramétrico, y también de conocimiento semántico, sintáctico de la lengua, de las lenguas, y una capacidad de complementar cualquier posible idea, propuesta, una capacidad increíble de crítica. Esto para mí ya está dentro de mi cadena, ¿no? De proceder. No envío una justificación, no envío un proyecto, no envío un artículo,
sin someterlo a la crítica de estas herramientas con el contexto adecuado. Aquí es donde la formación es importante, ¿vale? Y es donde os invitamos a que participéis en la formación, porque pasar de la frustración al éxito utilizando estas herramientas en este contexto implica, no es difícil, pero implica saber qué es lo que debemos de hacer. Y una de las cosas más importantes es saber proporcionar el contexto para que la herramienta en cuestión pueda darnos una respuesta adecuada y que pueda incluso pues, solucionarnos grandes problemas, ¿vale? Y reducir enormemente el tiempo que invertimos en hacer determinadas cosas que nos consumen mucho tiempo y que podríamos aprovechar para hacer lo que en estos momentos aún somos necesarios, ¿no? Como humanos, ¿vale? En el curso nosotros tradicionalmente ahora en estos momentos, pues estos son los tres asistentes o modelos de lenguaje. Van a cambiar de nombre porque van adquiriendo más y más funcionalidades y llamarlos modelos de lenguaje se queda corto. Pero vemos estas tres herramientas, ¿no? ChatGPT, Claude, Gemini, cada una con unas capacidades, unas características, una intersección importantísima en cualquier caso y que nos pueda asistir. A ver si nos da tiempo y os enseño algún ejemplo de cómo lo utilizo yo en tiempo real para que lo veáis en actividades de I+D, ¿no? Y cómo pues en preparación de propuestas, en análisis si vale la pena o no vale la pena que intentemos hacer algo, en justificaciones, en preparación de informes, artículos. Los artículos de investigación no, son, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Es terrible, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues a mí es cuando se acaba la fiesta, ¿no? Es decir, resuelves el problema y entonces pues te encuentras en que, claro, esto lo tienes que comunicar, ¿no? Y entonces es cuando a mí me cambia la cara, ¿no? Entonces ahí es donde realmente, pues en estos momentos tenemos un antes y un después. Bueno, pero la cosa está yendo más allá, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo, pero estas herramientas van ya más allá de simplemente generar texto, ¿vale? Y es extraordinariamente increíble. Mirad, yo en mi caso, por ejemplo, sí que realizo evaluaciones de lo que hacemos con, por ejemplo, con usuarios, ¿no? Y entonces, tradicionalmente, por seguridad, además, y por método, pues hemos recurrido pues, a compañeros o especialistas en estadística. Bueno, pues evidentemente, pues ahora herramientas como ChatGPT, herramientas como ChatGPT. En aquesta avió me'n vaig a la Sevilla el dijous, i si no ¿Hay alguien hablando? Bueno, Alex, ChatGPT puede ir más allá de esto, por ejemplo. De manera que si le das un dataset, le das unos datos, le das una colección de una información, una tabla, ¿no? Pues nos podemos escapar, os aseguro, de las restricciones de una hoja de cálculo como Excel y empezar a descubrir una auténtica odisea, una auténtica maravilla, ¿no? De las cosas que podemos llegar a hacer con estas herramientas, porque cuando él detecta que no es capaz de hacer algo, estas herramientas ya saben programar, ¿vale? No son aún, afortunadamente, un programador de gran altura o se están aproximando, ¿no? Veremos qué nos toca explicar a los que damos docencia en ingeniería informática, pero están aprendiendo, bueno, están programando muy bien. Entonces, cuando le pasas un dataset y quieres realizar pues, gráficas, quieres realizar un análisis, quieres realizar una limpieza de datos, quieres hacer un estudio, quieres obtener valores, quieres analizar cualquier parámetro que nos interese, incluso realizar predicciones y aplicar modelos diversos, pues descubres que lo puedes hacer en lenguaje natural, ¿vale? Y evidentemente, como ocurre con estas herramientas, siempre va a ser necesario, y nosotros lo hacemos, que esto se revise. Lo veremos al final de la presentación.
El uso de estas herramientas es fantástico, pero igual que con ellas estamos intentando conseguir algo muy similar a lo que es un experto en un campo, que lo es porque ha aprendido, y el experto no es infalible, estas herramientas tampoco lo son. Nuestro objetivo siempre está siendo en este campo de la IA que vayan aumentando pues, su precisión, ¿no? Bajando, digamos, las tasas de errores, pero de alguna manera, pues, eh, el que firma, digamos, todo lo que en I+D se refiere somos nosotros, ¿no? Y por tanto los que tenemos que estar evidentemente controlando que todo lo que nos asiste, digamos, está dentro de lo que toca, ¿no? Porque puede, por supuesto, y no es poco común, producir algún tipo de error. Un apartado muy interesante, y a ver si nos da tiempo y os lo enseño, es el tema de algo que nos consume muchísimo tiempo, que es la revisión de literatura, estados del arte, bibliografía, etc. Como muy bien sabéis, ChatGPT no es una herramienta especialmente buena para esto, ni aun cuando ahora dispone de conexión en Internet. Existen ahora en estos momentos una serie de complementos que se llaman GPTs, ¿vale? Que son una suerte de verticalizaciones de ChatGPT, que además permiten la conexión a otras herramientas externas que sí que nos pueden de alguna manera dar muy buenas referencias bibliográficas porque se conecta a bases de datos bibliográficas de calidad. Y luego tenemos ahora en estos momentos, y esto es también parte de la formación, una gama muy interesante de herramientas que nos aseguran un trabajo espectacular en cuanto a lo que es una revisión bibliográfica extensa. Y no solo eso, sino además la digestión de cada uno de las referencias que se puedan considerar interesantes, extraer rápidamente pues, el resumen o el método o las conclusiones. Incluso con todo esto, que la propia herramienta nos dé un completo estado del arte, ¿no? Con todas las referencias en el formato que nos convenga e integrarlo finalmente incluso en LaTeX o integrarlo en Word o lo que sea. ¿Eso significa que lo automatiza completamente? No, pero nos quita muchísimo, muchísimo trabajo, ¿vale? Después, en nuestra práctica particular, pues nos quita, yo os diría, un 80-90% del trabajo que después pues, tú puedes, de alguna manera, pues, refinar con tus propias colecciones bibliográficas y tus propias librerías y un poco, pues, asegurándote, por supuesto, de que cada una de las referencias bibliográficas son realmente relevantes y por supuesto que te las miras. Pero incluso cuando te las miras es espectacular la ayuda, como sabéis, que supone en estos momentos, incluso con un chat GPT, que le pases un PDF de un artículo y, y el espectacular trabajo que podemos llevar a cabo, esto también lo hacemos en la formación, para entender rápidamente qué es lo que se dice ahí y ayudarnos de alguna manera pues, a entender, ¿vale? Si es interesante o no profundizar más en la lectura de ese paper, de esa comunicación e integrarla finalmente en nuestra revisión, en nuestro estado del arte y por supuesto, pues para saber si de alguna manera pues, lo que estamos desarrollando o presentando es de interés, es novel o no lo es, etcétera, ¿vale? Nosotros lo hacemos así y os aseguro que es espectacular. Particularmente es espectacular cuando te enfrentas con artículos muchas veces o documentos con notación matemática intensa, con tablas, con gráficos, donde pues os aseguro que con unos cuantos trucos y una interacción debida con una herramienta como ChatGPT, os aseguro que esto es un antes y un después a la hora de entender rápidamente complejos mecanismos matemáticos, químicos, físicos, tablas, gráficas, etcétera,
con objeto de poder agilizar el entendimiento por nuestro equipo de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y digamos que es nuestro mejor tutor o asistente a la hora de entender documentación compleja, ¿no? Ahí tenéis un poco eh, lo que esto significa. Os enseñaré si podemos después un ejemplo. ChatGPT no es una herramienta buena. A uno de los complementos que viene con ChatGPT sí que empiezan a hacer muy buen trabajo a este respecto. Y luego hay herramientas un tanto más de carácter específico, muy bien conectadas a fuentes bibliográficas relevantes, ¿vale? De manera que esto se pueda hacer, digamos, con seriedad, ¿no? Y con rigor y que, por supuesto, no haya alucinaciones, ¿no? Y las referencias que nos pueda sugerir, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Luego la presentación de nuestros trabajos también es importante y aquí se está avanzando también mucho. Queda por hacer, ¿vale? Pero se está adelantando mucho. Todo lo que es lo que estáis viendo en estos momentos, esta presentación, está generada con inteligencia artificial a partir de mi contenido, ¿no? Pero todo lo que son presentaciones, todo lo que es en definitiva una comunicación que tienes que hacer con carácter oral o una página web donde tengas que explicar algunos resultados, hay un antes y un después también, ¿vale? En todo lo que son diagramas científicos, ahí empieza a haber también un muy buen resultado. Hay mucho por hacer en esta área aún, pero ya os digo, utilizando incluso ChatGPT de manera adecuada, podemos generar gráficos, estadísticas, podemos utilizar muchas de las herramientas que nosotros utilizamos en R o podemos utilizar en Python a la hora de crear este tipo de diagramas y gráficos. Es un antes y un después porque nos lo facilita enormemente, ¿vale? Lenguaje natural, prácticamente. Una de las cosas interesantes es bueno, nosotros conocemos nuestro campo y somos expertos, pero eso no significa que ante una nueva call en Horizon o una nueva llamada a un proyecto determinante, que te digan unas líneas que entiendas que, bueno, que pueden ser interesantes, tú tienes una perfecta descripción de lo que tu equipo, tu instituto, tú personalmente eres capaz de hacer y es increíble, ¿vale? Muchísimas veces a nosotros nos sorprende cuando le pasamos estas dos cosas, le pasamos un call, que es lo que nos piden, las líneas, etcétera, le damos el contexto a estas herramientas que toca. Por supuesto, le acompañamos con nuestras capacidades, nuestras líneas fuertes, etcétera, y le decimos, ¿tú qué ves? ¿No? Y es increíble muchas veces donde, incluso dominando un determinado campo, pues descubres bueno, pues que estas herramientas han leído gran parte del contenido que hay en Internet. Tienen una gran capacidad ya de generalización, de adaptación y transformación de temas y cruce de temas y al final, pues en muchos y no pocos casos nos dan muy buenas ideas, ¿no? Como mínimo, lo gastamos como un elemento más del equipo a la hora de hacer el brainstorming. Eso como mínimo. Esto no quita que no hagamos nosotros esta exploración de ideas, que es una parte muy divertida, pero de verdad hay que tenerlo en cuenta. Y luego, ya os digo, también es muy bonito, muy interesante utilizar estos modelos como crítica. A veces como crítica funciona mucho mejor, ¿vale? ¿Qué problemas le ves? ¿Qué criticarías? ¿Qué inconvenientes podemos tener? ¿Con qué dificultades nos podemos encontrar? Y muchísimas veces descubrimos que tiene una capacidad de anticiparse más allá de lo que nosotros estábamos pensando en ese momento, ¿no? Simple y llanamente porque ha leído mucho, ¿vale? Perdona, simplemente porque ha leído mucho, ¿no? Entonces, esto no quiero insistir,
en lo que es el estado del arte. Y la redacción de documentos científicos, mirad, para mí esto es un antes y un después también, ¿vale? Entras en esto que os voy a explicar en cualquier contexto, ¿vale? Y no necesariamente cuando se tenga que hacer una comunicación científica, también cuando se tenga que hacer un informe, una justificación, lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estos momentos? Imaginaos, en nuestro caso, hay una revista, cazamos evidentemente de la revista todos los detalles relevantes pues del scope, ¿no? De que se valora, las guías del autor, toda la información efectivamente que podemos encontrar que debemos de seguir, porque es muy importante que sigamos, ¿no? Nosotros también ya tenemos una idea, ya tenemos un desarrollo, ya hemos hecho algo o creemos que podemos hacer algo o ya hemos empezado, lo que sea. Luego cazamos, esto es muy interesante, otros artículos, otras comunicaciones científicas similares, ¿eh? En esa misma revista, congreso o lo que sea. Con esta información os aseguro que podemos alimentar estos sistemas de manera que estos sistemas puedan coger muy bien los patrones de artículos, justificaciones, proyectos que han sido aceptados. Pueden cazar muy bien esos patrones de éxito. El acompañar estas herramientas con ejemplos, esto lo llamamos few shot learning, es decir, de acompañarle de elementos que le permitan a estos modelos de lenguaje tener ejemplos con los cuales captar muy bien la estructura de lo que ha tenido éxito, lo que se nos pide y nuestras propias ideas. Y os digo que redactar, hacer un primer borrador de nuestro trabajo adaptado a lo que se nos pide, ya de buenas a primeras ese primer borrador os aseguro que impresiona muchas veces, ¿no? La frustración en el uso de estas herramientas al éxito radica básicamente en estos elementos y, y es cuando descubres la potencia en cuanto a asistencia en la redacción, en este caso, de todo tipo de documentación científica, justificaciones, proyectos, etcétera. De nuevo, esto de análisis de datos y visualización, si aquí en una hora no nos da tiempo, pero os aseguro que utilizando estas herramientas como Claude, ChatGPT, aquí podemos hacer muchísimas cosas y ahorrarnos una gran cantidad de tiempo en definitiva, transformar nuestros resultados de manera visual, de forma efectiva, rápida y perdiendo pues, la menor cantidad de tiempo posible, ¿vale? Prácticamente usando lenguaje natural. El tema de la traducción, fijaos, esto siempre ha sido un caballo de batalla. Nosotros ya no sabíamos a veces qué hacer, ¿no? Redactábamos directamente en inglés o qué hacemos, o redactamos en castellano y lo pasamos a una traducción buena. En cualquiera de los dos casos, y creo que os habrá pasado en alguna ocasión, alguien te dice, algún revisor te dice, pues se nota que no eres nativo, el lenguaje puede mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no nos pasa, ¿vale? Ya no nos pasa, ¿vale? La traducción en estos momentos es muy buena, también si le das el contexto adecuado. En este sentido, ayuda muchísimo lo que yo os digo, que le pasemos artículos de esa misma revista, o le pasemos justificaciones, o le pasemos informes, o le pasemos cualquier otra información que de alguna manera él le permita analizar un poco el lenguaje, las características, incluso la jerga o las peculiaridades, ¿no? Porque a la hora de traducir, como muy bien habréis experimentado muchas veces, yo he discutido incluso con británicos a la hora de traducir, de decir, no, esta palabra me la pones así, decir, no, es que en inglés no, esta no se utiliza así. Yo digo, sí, pero es que
en Computer Science gastamos esta, ¿no? Pero esto se nos puede escapar, ¿no? Y aquí con el contexto adecuado, esto es un antes y un después, ¿no? Y no es cuestión de decirle simple y llanamente, pásamelo al inglés. También ayuda, ¿vale? Este acompañamiento que podáis hacer en el uso de estas herramientas como ChatGPT, de esta información contextual que le permita a ChatGPT adaptar el estilo, el lenguaje, la jerga o la terminología en el campo concreto en el que estáis trabajando y que maximicemos el alineamiento, digamos, del lenguaje con el destino, ¿vale? Y funciona muy bien, ¿vale? Hay que ir con cuidado, lo sabéis, porque hay cierto conjunto de palabras, expresiones, etcétera, eh, que cada uno de estos modelos de lenguaje pues, utiliza a veces un poco de manera excesiva, ¿no? Pues también esto se puede aprender, también se puede aprender, aunque como os digo, pues más que hacerlo a través de estas técnicas de prompt, ¿no? Y decirle, házmelo así o házmelo allá, al final lo que mejor resulta es que le pases algunos artículos similares y que le digas, básate un poco en este estilo, en esta terminología y en esta forma de redactar, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la adaptación, la alineación del lenguaje va a ser mucho más precisa. Entonces, os digo, aquí para mí es un hito, un antes y un después, en un sentido en el que yo ya me siento, fijaos, que a lo mejor parece un poco pretencioso, pero la verdad es que yo me siento muy capaz. Vamos a hacer una pequeña demostración, pero me siento muy capaz gracias a estas herramientas, de minimizar el tiempo en el que yo puedo llegar a invertir a la hora de entender cualquier cosa, ¿no? Eh, Fijaos, voy a coger un artículo arbitrario, ¿no? Que no tenga nada que ver con nada de lo que... vamos a coger algo de matemáticas, ¿no? Vamos a ver, no lo sé. No lo sé, algo reciente, no lo sé, de combinatoria. Mira, fijaos esto, ¿no? A mí personalmente esto bueno, no es mi campo tampoco, no es mi área de conocimiento, pero nos puede pasar, ¿no? A todos nos puede pasar que en un momento determinado pues nos tenemos que meter en un campo concreto o nuevo para nosotros, con una terminología nueva y dices, bueno, pues hay que meterse, ¿no? Son nuevas páginas, fijaos, lo voy a descargar. Voy a poner aquí prueba, voy a hacer en download y fijaos lo que esto supone pues con una herramienta como ChatGPT, ¿no? Mm, Vamos a meterlo por aquí. Vale, y se lo arrastro. Mirad, em, fijaos, esto es una maravilla, en el sentido en el que yo ahora le puedo decir, incluso en castellano, ¿no? Hazme un resumen para no iniciados del contenido de este paper, ¿no? Que es normalmente por donde empezamos, ¿no? De alguna manera, bueno, yo no tengo ni idea de lo que está hablando, ¿no? Pero yo me siento ahora con la confianza suficiente para poder llegar a entender las cosas, ¿no? Porque además es el mejor asistente, con más paciencia, con más capacidad de adaptarse a mi perfil, a mis conocimientos, a mis lagunas, ¿no? Para que en un momento determinado, pues todo lo que aparezca aquí, pues me lo explique. Eh, Incluso, pues bueno, recurrimos muchas veces, haz una explicación incluso más sencilla, ¿no? Y podemos llegar a donde haga falta, ¿no? De alguna manera, eh, podría no entenderse un grafo dirigido, podría no entender tal, cuál es el objetivo, qué soluciona. Si nosotros tenemos un área
le podemos decir, en nuestra área, lo que aquí se comenta, los resultados nos pueden ser interesantes y, y la interacción os aseguro que es un antes y un después. Incluso, fijaos lo que voy a hacer. Yo tengo aquí vamos a ver, tengo aquí el artículo, fijaos, ¿vale? Una de las cosas que se puedan hacer, ¿vale? Con el artículo aquí, fijaos, es esto, pues es para mí muy interesante. Vamos a ver. Fijaos que lo he cogido pues a voleo, ¿no? Y entonces, mira, fijaos, voy a hacer una captura, ¿vale? Del lema 14, ¿vale? Fijaos, hago una captura, la copio, se la pego aquí, ¿vale? Y le digo, no entiendo nada, es que yo no entiendo nada, bueno, es la verdad, es difícil, ¿no? Entonces, fijaos cómo te desglosa los términos, cómo te lo explica y cómo de alguna manera podemos ir indagando, rascando. Esto lo podemos hacer con las tablas, con las ecuaciones, con formulación química, con cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque producir contenido de calidad, ¿no? Hacer un buen informe, bueno, un buen estado del arte, una justificación, precisa de un paso previo, que es que entiendas, ¿no? De qué va, ¿no? Y después eso no significa que lo redactes después de esta forma, ¿no? Podrías decirle, ahora lo explicas en castellano en lenguaje formal, matemático, y látex, por supuesto. Uy, y látex, ¿vale? Entonces, fijaos lo que esto significa también, ¿no? A la hora de generar también documentación y poder trabajar con estos látex, ¿eh? Y como tal, nos lo podemos llegar, ¿vale? Después a entornos que trabajen con látex o Word o lo que queramos, ¿no? Yo diría que esta es una de las características más interesantes. Sin lugar a dudas, una de las características más interesantes es esa. Lo que nos ayuda a abrir las puertas del conocimiento, ¿no? A mejorarnos este proceso de asimilar información en un momento en el que cada vez pues, tenemos más y más y más y más y menos y menos y menos tiempo. Y esto pues nos puede ayudar muchísimo en el triaje, en el análisis, en el entendimiento de lo nuevo que va surgiendo en cada uno de los campos, ¿no? Y en la gestión de proyectos de administración, una de las cosas que yo particularmente explico en este contexto es utilizar justamente ChatGPT. Y fijaos lo que hago en mi ChatGPT es me creo, lo verticalizo, ¿vale? Lo verticalizo, ¿vale? De manera que yo aquí tendré seguro alguno, ¿vale? Eso espero, ¿vale? Tendré alguno, a ver, ups. Si no, pues me voy a los míos. No están aquí los míos. Vamos y os enseño lo interesante de esto, ¿no? Voy a ir a mis GPTs, ¿vale? Verticalizar uno de estos GPTs para poder realizar un seguimiento de proyectos. Empiezas un proyecto y os habrá pasado pues cantidad de veces, ¿vale? Quizá no lo tengo aquí, lo tendré en la otra cuenta. Y os habrá pasado pues un montón de veces que a mí me pasa constantemente que llevas muchos proyectos, mira, aquí tengo uno, proyecto Detect, ¿no? Donde llevas muchísimos proyectos. Entonces yo todo lo que tiene que ver con la documentación del proyecto, pues lo que fue el application form ya bien terminado, todas las reuniones y los minutes, todos los resultados intermedios, todos los no sé qué, todos los
todo, ¿vale? Lo hago aquí, ¿vale? Os lo enseño. Lo hacemos aquí, ¿vale? Lo hacemos en un GPT verticalizado que alimentamos de estos documentos y que además, pues, de alguna manera le damos unas instrucciones que básicamente es muy sencillo, pero que tiene que contestarnos de alguna manera qué es lo que estamos haciendo. De manera que cuando yo tengo una reunión en este proyecto, os habrá pasado que os dicen, ¿cómo llevas el Working Package 3? Y dices, pues, ¿vale? O el Working Package 1. ¿De quién es el Working Package 1? ¿No? Y entonces, pues, ¿quién es el responsable del Working Package 1? ¿Vale? Esta verticalización permite que de alguna manera, pues, no tengamos para cada uno de los proyectos que estamos gestionando toda la información disponible y que podamos preguntar lo que sea con respecto al proyecto, a qué nos hemos obligado, dónde estamos, qué hacemos. Y esto se puede ir alimentando constantemente, de manera que incluso cuando tenemos reuniones online con Teams o con el equipo, pues muchísimas veces de manera un tanto disimulada, pues hacemos las consultas necesarias porque no estás en el contexto muchas veces, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, yo aquí le digo de qué somos responsables la UPV, ¿vale? Entonces, pues, porque esto es súper genial antes de la reunión, ¿no? Y en lugar de tener que remirar y remirar grandes volúmenes de información, pues bueno, pues lo tienes ahí, ¿no? Y es además con esta ventaja de decir, pues nada, pues escribe un email en inglés al coordinador del proyecto donde le dices que el Working Package 5 está ya hecho, dale los detalles para que tenga el contexto, ¿vale? Oye, que le tengo que contestar al coordinador, esto está hecho y tal, ¿no? Entonces, eh, esto viene muy bien, ¿vale? Esto viene muy bien, el análisis de la información, la generación de información, esto es un antes y un después, ¿no? Como podéis ver, pues esto se agradece muchísimo porque, entre otras cosas, pues tenemos cosas mejores que hacer y de alguna manera, pues siempre con la debida revisión, ¿vale? Pero eh, mm, la revisión siempre es necesaria, pero normalmente ya veréis que estas herramientas, pues, y va a ser evidentemente la tendencia a que si le proporcionas el contexto necesario, pues evidentemente son muy capaces, ya no solo de atender a preguntas, a explicarte cosas, sino a generar nueva información a partir de lo que tú le pidas, ¿no? O tienes 5 artículos muy parecidos y quieres ver las diferencias entre los 5, no sabes que te lo haga en una tabla, ¿vale? Y le pides que lo haga en una tabla. Eh, esto se aprende mucho con casos de uso, ¿no? De ahí un poco que os invitamos un poco a una docencia un tanto más allá de un webinar de una hora, porque realmente con los casos de uso es cuando pues, mejor podéis ver el antes y el después en el uso de estas herramientas en todo lo que tiene que ver con I+D, en gestión y en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Yo os digo que personalmente, pues para nosotros, para el equipo, pues para el grupo de investigación es imprescindible en estos momentos, hasta el punto de que nuestro grupo de investigación tenemos la licencia Teams, pagada por los fondos del grupo, ¿vale? Porque al final, pues, nos tenemos todos, por supuesto, que beneficiar de esto, ¿no?
Consideraciones éticas. Esto siempre sale en este tipo de charlas y de alguna manera, evidentemente, estamos en octubre de 2024. No tengo ni idea de lo que va a pasar el año que viene, ni el otro, porque no os voy a engañar, estas herramientas van a ir ganando capacidad en la resolución de problemas complejos. Puede llegar el punto en el que resuelva problemas realmente noveles y lo resuelva ella sin nuestra intervención y que sea digno de ser publicado, pues sí, ¿vale? De hecho, pues eh, ya hay alguna cosa al respecto, ¿vale? Bueno, sin entrar en futuribles, lo que sí que está claro al final es que de alguna manera mm, para nosotros, desde nuestro punto de vista, es absolutamente ético el uso de estas herramientas, en tanto en cuanto, pues evidentemente, pues los revisores o las personas encargadas deben de realizar evidentemente su trabajo, ¿no? Y evaluar realmente si el contenido de nuestras propuestas, nuestros trabajos o nuestras justificaciones o nuestro lo que sea, pues realmente cumplen en definitiva con lo que se requiere, ¿vale? Y de esta manera, pues para nosotros es una herramienta más en estos momentos. No sé lo que va a pasar dentro de unos años, pero en estos momentos es una herramienta más que lo que nos permite es centrarnos en aquello en lo que somos realmente decisivos, ¿no? Y además es en lo que realmente pues, nos gusta más, ¿no? Si estamos investigando, pues en investigar, si estamos coordinando equipos, pues en interactuar con la gente, si estamos gestionando, pues en llevar, digamos, un control pues, más directo, más con contacto con las personas en cuestión. Y en definitiva, que el tiempo que estamos perdiendo muchísimas veces en cosas que la IA en estos momentos puede automatizar, pues dejar de hacerlo, ¿vale? Aquí tenéis un poco, pues, siempre está un poco el tema eh, de los detectores, ahora os lo comentaré. Hubo un momento en el que los detectores de IA se empezaron a establecer en algunos organismos y algunas revistas y ya no es una tónica, en el sentido en el que son absolutamente unas herramientas muy injustas. Lo primero es que lanzan bastantes falsos positivos, ¿vale? Y por tanto, pues eso no es de agrado. Y luego una cosa espectacularmente crítica, y es que se fijan en el lenguaje y no el contenido, ¿vale? Y son cosas muy distintas, ¿vale? El que yo redacte una justificación, un proyecto, un artículo, lo que sea en castellano y utilice estas herramientas para realizar mi mejor inglés o mi mejor revisión de literatura, no significa que después lo que ahí se explica, lo que ahí se expone, lo que ahí se pone en relieve y a revisar, ¿vale? No sea ni novel, ni importante, ni interesante. Y estas herramientas pueden decirte simplemente y llanamente bueno, pues que has utilizado ChatGPT, has utilizado IA o cualquier otra herramienta y por tanto te pueden decir, y eso también entraría dentro de lo que yo considero un falso positivo. La tónica está siendo ahora habitual en algunas revistas de decir, ¿has utilizado una de estas herramientas? Y con total naturalidad nosotros pues no tenemos ningún problema de decir sí, ChatGPT para asegurarnos que el inglés y el idioma pues esté perfectamente correcto y que el estilo y el formato y las guías, en este caso que la revista o la comunicación o lo que sea pues nos manda pues están perfectamente cubiertas, ¿no? Y no suele haber más problema. La gente empieza a entender que estas herramientas no hacen esta distinción entre lenguaje y contenido, ¿vale? En estos momentos, ¿vale? Ahí lo tenéis un poco las limitaciones de los detectores de IA, ¿no? Que los que estamos dando clases, pues tenemos también batallas a este respecto, pero que al final es un tema, es jugar al gato y al ratón. Esto tiene un recorrido corto, en el sentido en el que tenemos que cambiar los esquemas porque
Cada uno tiene que hacer su trabajo y en este caso los revisores tendrán que hacer el suyo, ¿vale? O los que somos revisores en algunos casos también, ¿no? Al final, en estos momentos, a fecha de hoy, al menos en campos más relacionados con la ciencia, la tecnología, etcétera, matemáticas, física, química, vamos a ver un cambio significativo. Ya os anticipo que estas herramientas van a ir ganando día a día en capacidad de resolver problemas interesantes y proporcionar soluciones noveles. Pero aún no estamos a un nivel en el que te pueda resolver, al menos en estos campos, nada realmente importante. Nuestros compañeros, si alguno de vosotros estáis en campos más humanísticos, historia, literatura, etcétera, empiezan a haber problemas porque realmente estas herramientas pues, pueden hacer bien manejadas muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, en estos momentos, octubre de 2024, un poco pues nos ayuda, como os digo, a este pensamiento crítico y a aumentar nuestra creatividad. Entre otras cosas, porque cuando ya tenemos una idea y estamos desarrollando una idea o estamos haciendo algo o vamos a dar clic para enviar una justificación o a un proyecto, no sé qué, eh, paramos, ¿no? Y decimos, vamos a darle de comer a uno de estos asistentes, vamos a hacerlo bien y vamos a someternos a nosotros mismos a la más dura de las críticas, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Y de alguna manera eh, funciona fenomenal. De hecho, no os voy a engañar que muchas veces cuando recibimos revisiones por parte de revisores, ¿no? Eh, el buen papel que pueden hacer estas herramientas para que a partir de los comentarios del revisor y la comunicación original te pueda dar una muy buena, unos muy buenos toques, ¿no? Y modificaciones y guías interesantes de cómo atender lo que se te pide. Incluso cuando lo que se te pide, que sabéis que muchas veces pues, ocurre por desgracia, no tiene ningún sentido, cómo contestar al revisor de la manera más correcta posible, ¿vale? Y, y le pones el contexto necesario a este tipo de herramientas, ahí está la clave. Y la respuesta es muy interesante, ¿vale? Las respuestas son muy interesantes y muy efectivas, ¿no? Bueno, estamos casi, bueno, nos hemos salido un poco del tiempo, pero os enseño un pelín. Por ejemplo, fijaos, tenía preparado aquí un call, ¿vale? Fijaos que tengo aquí un call, ¿vale? Y un call que creo que estaba cerrado, ¿vale? No sé si lo he abierto, sí, está aquí, ¿vale? Fijaos. Yo aquí es para enseñaros un poco cómo se trabaja o cómo. Esto es una de de los ejemplos o casos de uso, ¿vale? Que en la formación intentamos cubrir, ¿no? Pero esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos, esto está cerrado ahora, pero nos encontramos en un call y que dices, mira, yo qué sé, ¿no? Pum, 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 pum. Bueno, fijaos, yo voy a seleccionar todo esto, ¿vale? Voy a seleccionar todo esto y podemos utilizar ChatGPT o podemos utilizar alguna otra herramienta y le puedo pasar. Nosotros somos un grupo de investigación en IA e interacción, ¿vale? Especializados en nuevas soluciones basadas en la adaptación de los nuevos modelos
para todo tipo de contextos, ¿vale? Este es un call europeo, ¿vale? Mm, ¿Puedes decirme si nos interesa o no? Y si interesa alguna, alguna idea. Está claro que no le estoy dando mucho contexto de lo que somos nosotros, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Pero fijaos como una primera criba, ¿no? Que podríamos haber pasado el link de la página web perfectamente, ¿vale? Una primera criba ya nos da, fijaos, es altamente relevante y entonces nos dice, pues aquí sí que tienes cosas donde podrías haber, está cerrado, ¿no? Pues donde te podrías haber metido, ¿no? Te podrías haber metido, sí, sí, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor sí, sí. Sería evaluar los recursos y tal, no sé qué, los socios potenciales. Fijaos que en nada, que hemos tardado 30 segundos, pues ya podemos empezar a coger la documentación en serio y empezar también con estas herramientas a empezar a analizar el problema en serio y, ¿por qué no? Pues proponer una reunión del equipo y empezar a trabajar. Pero la agilidad que tienes a la hora de procesar, entender, analizar, y ahora le podrías decir, bueno, pues es lo que os digo, genera una propuesta, una propuesta, una propuesta, está como un documento Canva, lo veréis, ¿vale? Para enseñar al equipo, ¿vale? Fijaos lo que va a pasar, ¿vale? Que estamos tardando 1 minuto, 2 minutos, mirad, ¿vale? Fijaos, nos está cuantificando los meses incluso, fijaos, y de alguna manera acorde al call, ¿no? De alguna manera, no tenemos por qué estar de acuerdo con estos. Entonces, como no estamos de acuerdo a lo mejor con esto, pues a lo mejor esto de aquí no nos interesa y lo quito, ¿vale? Esto es lo nuevo, digamos, de ChatGPT. Y ahora le digo, dale un pulido final, ¿vale? Y veréis pues, que además pues, me lo va a formatear así muy, muy bonito, ¿vale? Lo veréis, ¿vale? Lo va a hacer ahí bonito, donde yo puedo poner lo mío, quitar, añadir, interactuar, meter un PDF con lo que hacemos, dejamos de hacer, etcétera, interactuar. De alguna manera, pues fijaos ahora, en la parte izquierda tengo los comentarios del modelo de lenguaje, en la parte derecha tengo el documento. eh, en fin, os digo que con los casos de uso y con un poco de práctica hay un absoluto antes y después, ¿no? Em, bueno, pues dejo de compartir pantalla, ¿vale? Como estamos ya unos minutos fuera de tiempo, lo que sí que me gustaría es, pues nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, aclaración que tengáis. Y en definitiva, pues como conclusión también, pues os garantizo que formarse en esto, os aseguro que lo vais a recuperar en, cada minuto que invirtáis en formación en esto lo vais a recuperar en horas, ¿no? Porque este tipo de herramientas pues empiezan a ser no opcionales, ¿no? Es un lujo no utilizar este tipo de herramientas adecuadamente. Como podéis ver, podemos preparar rápidamente cosas y podemos empezar a trabajar rápidamente y centrarnos. Y esto es algo que desde Valgray nos gusta mucho incidir, ¿no? De que estamos en un momento especialmente interesante en el que podemos recuperar estas tareas que nos gustan hacer,
¿no? Y delegar en la inteligencia artificial y en estas herramientas aquellas que nos vemos obligados a hacer y que nos consumen la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, pues esto, volver a la humanidad, darnos este toque de nuevo, recuperar el placer de realizar nuestro trabajo, es algo que no tiene precio. Muchas Bueno, tenéis... gracias, Jordi. Pues abrimos un breve turno de preguntas. Como nos hemos pasado un poquito de tiempo, intentaremos Mm. que no sea muy largo. Pero si alguien tiene alguna pregunta, Ricardo, adelante. No te escuchamos. No sé si estará escribiendo por preguntas y respuestas, que también es una opción que tenemos para preguntar. Pero Ricardo, si Parece que quieres él... puedes hablar directamente, sin problema. Sí, pero como si no le fuera al micro, ¿no? Porque no Sí, está debe tener algún muteado. problema. No estás muteado, Ricardo, pero te aparece como que... Pero no te escuchamos. Un problema con el micro. Esto es bastante habitual. Bueno, En cualquier caso, por supuesto, nos tenéis en Valgraya a vuestra mira, disposición, tenemos ¿eh? otra pregunta de María Ahí, Amparo. Amparo. Hola Jordi, otra vez. Hola. Oye, me encanta, me fascina todo lo que cuentas y particularmente pues eso, todo esto que va dirigido a temas de investigación, pues muy interesante. Yo también por comentar un par de cosas. Una es, nos facilita mucho la vida, pero yo ahora también me pongo en el otro lado y es que a veces ya me ha pasado que tengo que revisar algún artículo y me echo la pregunta. ¿Esto lo han hecho de verdad ellos o está hecho de algún modo? Porque, claro, a lo mejor porque no le encuentras mucha coherencia en unas partes, no sé. Entonces, por ahí nos complica la vida. Y también, por ejemplo, bueno, no tiene que ver a lo mejor con esta charla, pero claro, estas facilidades que tenemos nosotros también las tienen, por ejemplo, nuestros estudiantes. Claro. Entonces dices, bueno, es que pierde toda la gracia que hagan un trabajo si realmente no son ellos los que han indagado sobre el tema y no, o sea, entonces, pues, bueno, pues que está muy bien, pero me da la impresión de si podemos entrar ahí en un ciclo de, porque yo misma igual también podría hacer lo mismo, coger el trabajo del estudiante, pasarlo por el chat GPT y decirle, bueno, ¿esto qué fallos tiene? Y entonces, no sé, no sé si entramos ahí en una espiral un poco complicada. No sé qué piensas de esto. Bueno, pues te voy a contestar con lo mismo que he empezado la charla, ¿no? Sí. Después enviamos la justificación ese 2022, ¿no? Y yo tengo un contacto de otro proyecto que hice hace tiempo, que está ahora en Bruselas, ¿no? Y está al cargo de la revisión de muchos proyectos europeos, pero digamos como gestor y tal. Y hablé con él, eso fue pues en mayo del 2023, ¿no? Y ya me comentó que muchos revisores en Bruselas estaban revisando nuestras justificaciones con ChatGPT, ¿no? Y lanzamos la broma de decir, bueno, pues igual conviene poner nuestras IAs en contacto y nos vamos a tomar una cerveza unos y otros. Sí. Y cuando ellas hayan acordado si el ¿Quién? proyecto está justificado o no, pues bueno, bromas aparte, sí que es verdad, todos lo estamos notando. Cuando revisas artículos, a mí también me pasa de que, bueno, pues eh, nos van a tener que pagar a los revisores. Llega un momento en el que, de verdad, o sea, llega un momento en el que vamos a tener muchos problemas, dependiendo de qué campo, ¿eh? Porque cada campo es una en la cual pues vas a tener, si quieres realizar una revisión profunda, ¿vale? Donde puedas eliminar cualquier duda de algo que pueda haber estado, que se esté diciendo, tú como revisor no te vas a poder implementar o validar o realizar lo que en el papel se dice, ¿no? Entonces,
Claro. nos va a dificultar mucho la vida y efectivamente pues esto pues de alguna manera cambiará, porque efectivamente sí que en algunos campos sí que puede ser... hay campos en mi caso, por ejemplo, que yo le pego una mirada y yo digo, pues esto no aporta nada o sí que aporta, ¿no? Si veo que aporta, pues ya me fijo un poco menos, ¿no? De que si en la bibliografía o tal o no sé qué, bueno, si ves que no aporta nada, pues ya eres más crítico, evidentemente, porque dices, bueno, pero es que no veo que aportes nada. Cuando la cosa está mareada, oscura y te dificultan enormemente tu tarea como revisor es donde vienen los problemas y ahí Ujú. habrá que ver hasta qué punto pueden las revistas delegar un trabajo que va a ir siendo cada vez más complicado a los revisores, claro. Gracias. Las regulaciones europeas de inteligencia artificial. Ay, Perdón, ¿se me oye ahora? sí, sí, Ahora sí, ¿no? Vale, he tenido sí, un problema sí. con el otro ordenador. Oye, nada, quería darte enhorabuena a ti, a todo el grupo y demás, porque me encanta. Yo ya me he apuntado al curso este del próximo que tenéis en el mes de noviembre y Perfecto. yo lo que me preguntaba es si solamente presentando un poco lo que se puede hacer, ya hemos pasado más de una hora, mi duda desde el principio, porque también lo he usado, es si 5 horas son suficientes para este tema. Sí, Y no sé porque si da para teoría y práctica y demás con solamente 5 horas. De hecho, es una pregunta que ya le hice a Sergio también, creo. sí, sí, Me bueno, parece que pues es un poco demasiado descubrirás, comprimido. descubrirás uno de mis virtudes inconvenientes, uno de mi yin y yang, y una de las quejas habituales del equipo de Valgrind. Y es que mis vídeos adicionales que os voy a pasar, pues bueno, pues igual son un poco largos. Es decir, vamos a pasaros material, no os preocupéis, Vale, complementario, vale. O sea que son las cinco asíncrono. horas síncronas Sí, contigo, pero claro, aparte hay otras claro, cosas. Vale, claro, y eso claro. por una parte. Y por otra, yo soy usuario de ChatGPT. O sea, Ujú, desde hace 4 o 5 meses que cogí el de pago, ¿eh? O sea, directamente me quité ujú. Netflix y me puse ChatGPT. Y me ha pasado un poco lo que se está comentando de frustración muchas veces Mm, que es verdad mm, que le das vueltas a una cosa y le das y no acaba de sacar. Vamos, de hecho, el tema de las tendencias y de analizar textos y demás de PDFs y esto, que parece que está tan resuelto y que todos lo dais tan bien, y a mí no me hace uno, o sea, no me hace uno bien. O sea, siempre saco errores en todas sí, las no. respuestas Mm, y eso me hace que no me acabe de fiar. mm. O sea, No, bueno, yo hay, de hecho ahora sí. empiezo siempre cuando le subo algo Mm, preguntándole qué es lo que ve y ajá. preguntándole algún detalle para cerciorarme de que realmente sí que llega a coger todo y aún Mm. así a la tercera pregunta ya se van un poco de paseo. Entonces, Sí, por esto, Ricardo, es importante la formación, porque justamente por eso es importante que yo te explique lo que se llama la ventana de contexto y que ChatGPT tiene 128K y que si tu artículo es muy largo vale la pena que utilices Gemini, que te puede dar hasta 1 millón de tokens. Para esto hace falta la formación, para que de alguna manera te explique que estos modelos de lenguaje tienen memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo, pero limitada. vale, Y que cuando le pasas un artículo, como yo he hecho, hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Que puede que no lo tenga todo en la cabeza, y que tenga que ir por similitud semántica haciendo lo que llamamos Retrieval Augmented Generation sobre el artículo y puede haber problemas. Y en ese caso, pues utilizar Gemini de Google, por vale, ejemplo, o otro tipo de técnicas o estrategias que vienen muy bien, como pues, por ejemplo, primero hacer un resumen y luego pues segmentar el artículo en diferentes partes y ir centrándose en cada una de ellas. En fin, vale.
hay alternativas. Efectivamente, ahí está la gracia un poquito en poder lidiar con lo que tenemos, las restricciones, conociendo un poco qué es lo que hay detrás. Perfecto, perfecto. Pues eso es lo que, claro, yo lo experimento y lo veo, pero no tengo la Sí. explicación. Y luego, por otra parte, yo estoy muy, muy interesado porque una gran parte de mi trabajo es la gestión de proyectos. Coordinación, Ujú. gestión, preparación y sobre todo búsqueda de ideas y de redacción y todo eso. Sí. Me da la impresión de que se queda siempre un poco genérico. Las respuestas genéricas normalmente vienen porque el contexto no es suficiente. Y a eso os puedo ayudar, ¿no? Y veréis la diferencia que existe entre lo que os comentaba. Si tú eres capaz de proporcionar un gran contexto en información adicional que de alguna manera le permita al modelo anclarse, eh, la diferencia es importantísima y dejas de perder esa generalización o homogeneidad de las respuestas. No, empiezas a sacarle jugo, ¿no? Pero para que se le saques jugo le tienes que dar contexto. Fijaos, aquí le he dicho yo, nos dedicamos a la IA interactiva y tal. Las respuestas para ese call me ha dicho, sí, puede ser interesante, pero yo estaba leyendo Queda muy pero genérico también. claro, pero es mi problema porque yo no he transmitido, ¿no?, lo que realmente nosotros hacemos, podemos hacer. eh, y estas son unas cosas que si las haces de manera previa, si tú tienes de manera previa, pues una serie de documentación que describe muy bien, pues el grupo de personas que gestionas, el equipo, etcétera, tú, por eso es importante las capacidades que a veces nos piden en las universidades y no hacemos caso. Y, Sí. y eso ayuda enormemente, ¿no? Muy bien. Enormemente. Y el tercer tema era porque, o sea, el tema este de hacer un GPT con tu proyecto en el que metes toda la información del proyecto, eso yo, o sea, lo tenía en mente hacerlo, pero siempre me queda la cosa esta de que te dicen que es información confidencial, que si la subes, y veo que tú la subes tranquilamente. Es verdad que probablemente tú trabajas con el Teams, que es de pago, y más, tienes más proxies ahí cubriéndote y defendiendo tu área privada, pero Esto claro, también lo yo es que si explicamos. no le puedo sacar partido. Es decir, la ventaja es de poder subirle toda la Claro. información que vaya recibiendo y al final en dos patadas hacer los informes, porque puedo decirte que uno de mis grandes dolores de cabeza es que la gente me envíe sus partes de informe a tiempo y y que no tenga yo que pasar la última noche o las últimas 30 horas o 36 horas antes del plazo atando cosas y montando informes de todo lo que me envía todo el mundo. Oye, ¿te llamas de verdad Ricardo? No, no vas a Sí, ser uno de mis grupos. No, no me estás pegando el puro, no eres del Brain, ¿no? Porque es que me parece que me estás pegando el puro a mí, porque es lo que me pasa a lo mí. que te estoy diciendo, No, y lo que lo me que te pasa a estoy mí, que diciendo, envío siempre todo a última llevo hora. 15 años con este problema. Ya, O te sea, entiendo no es muy de bien ahora y porque. no soy de Brain, no es de ahora y no eres tú, pero es un problema muy clásico en la gestión Sí, de sí, sí. proyectos, sobre todo cuando eres coordinador, que todo el mundo te envíe todo una hora antes No. del Sí, plazo de bueno, entrega, ¿no? yo, Por yo mucho puedo que tú escribir lleves 6 meses pidiéndoles la información. sí, yo puedo escribir un libro desde el otro lado, ¿vale? Tú desde el otro, y Ana también puede dar y también puede dar explicaciones de tu lado, ¿no? Realmente, pues, justamente, mira, yo creo que estas herramientas nos pueden ayudar a los dos lados de la ecuación a que seamos más ágiles y podamos realizar el trabajo pues mejor, ¿no? Y que el extra de trabajo que supone a un equipo de investigadores el realizar estas tareas burocráticas que sabéis que porque nos gusta meternos y hacer cosas, pero oye, que hay que justificar las horas, oye, que no has hecho parte, que no sé qué, y el proyecto, me dirás tú cómo lo No, justificamos. pero te hablo yo como investigador, de como Ya, ya. coordinador, Ya, ya, ya. O sea que... Sí, no, no, eh, yo también lo he y vivido a mí con me los pasa otros. cuando soy yo el que lo tiene que entregar.
Sí, no. ¿Vale? Pero me refería más bien al tema este ético de lo subo todo y qué pasa. ¿Es información confidencial? ¿Es información no sé qué? Mira, en GPT, en estos momentos, GPT tienes una opción para que toda la interacción que tengas con ChatGPT en los chats no se utilice para entrenamientos Sí, es verdad. futuros. Yo Y la con tengo eso, y con eso ya, en principio, vamos, a ver si yo tengo o las tenéis en OneDrive, o tenéis en Google Drive, o tenéis en Dropbox, tenéis la información tal cual. Es decir, al final con lo uno llega a cual, decir, si estás gastando ya servicios en la nube, a ver, yo sí, evidentemente tengo esa precaución. Fijaos que esa precaución es un poco, bueno, eso significa que si la tienes activada, el GPT-5 se va a entrenar también con esa información que pueda haber en los chats. Y eso significa una gotita de agua en un océano de información en la cual se va a entrenar el próximo modelo. Y te aseguro que cuando salga GPT-5, si tú has puesto cosas tuyas, no van a estar en el modelo final, porque el modelo final actúa con esta forma estadística, ¿vale? Y que deja pozo en el modelo, en el conocimiento del modelo, aquello que más aparece en Internet, ¿no? Además, directamente proporcional, ¿no? Entonces, me da más palo dejar las cosas en Google Drive que y no me da efectivamente, palo. eso es lo que les digo yo cuando me dicen, no, hombre, es Claro. que eso el ChatGPT, digo, pero si me estás enviando estamos compartiendo en el Google Drive y no son cuentas profesionales, además. Luego hay A gente que veces, también muchas veces. cree que las interacciones que le estás dando en ChatGPT ya las está asimilando automáticamente, ¿no? Las está incorporando a su conocimiento paramétrico, no es así. ¿Vale? Hay gente que dice, yo no quiero decirle determinadas cosas porque a lo mejor a otra persona le va a decir algo que yo le he dicho antes. No es así. Es que no. Por eso la formación es importante. Vale, Para simplemente que por no la sea una base de que bola es de cristal. generativo. Sí. Pensad que simplemente es como un ser humano que ha leído mucho y recuerda pues lo que recuerda, ¿vale? Y recuerda más las cosas que más ha leído y recuerda menos las que menos ha leído. Y eso es lo que queda, porque realmente hay una gran analogía entre esa red neuronal artificial y la nuestra. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esas inquietudes yo las entiendo, pero con ciertas precauciones, como desactivar esto de, por si acaso, no utilices esto para entrenar tu próximo modelo. Y luego, incluso hay un temporary chat, no sé si lo habéis visto, que es incluso pues, mucho más seguro. Tienes una conversación única y concreta en ese momento y se pierde. ¿Vale? Vale, perfecto. Y ahí Entonces, está. el tema de ver GPT, de montar GPTs también se ve en el curso. Sí, 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 hombre, es una maravilla. Es una Claro, maravilla por para. eso te decía. Es una Vale, pues nada, maravilla. muchas gracias. Que tampoco quiero, me pasaría horas contigo hablando, pero Muy ya bien, lo haremos en Ricardo. el Bueno, curso. pues muchas Gracias. gracias. Yo creo que ya después de esta pregunta, viendo la hora, nos tendríamos que cerrar y seguimos en el siguiente webinar de innovación o en el próximo curso. Bueno, Muchísimas gracias, Jordi. Siempre, comentarle a Diego que ha dejado ahí una pregunta que me la envía por correo, pero mi respuesta es que la regulación es naif y que no saben lo que están haciendo y que va a cambiar. Esto ya te lo anticipo porque no saben qué tienen entre manos, ¿no? Es naif. Y si queréis, cualquiera de vosotros, si tenéis alguna pregunta adicional, nos las hacéis llegar. vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta Venga, luego. hasta Adiós. luego. Gracias, Jordi. Adiós. Muchas gracias, Gracias. buenas Hasta tardes. luego. Muchísimas Hasta Gracias. luego. gracias. Interesante, gracias.